Bien, imaginen esta situación con aún más detalle, con mayor nitidez. Es mediodía en un suburbio desértico de Arizona, y el calor es tan intenso que el aire casi titila. Estoy en mi sala con una vieja camiseta de la NASA. Por cierto, soy ingeniero aeroespacial jubilado, solo en mis asuntos. Mi esposa, Raina, está en la cocina decidiendo qué guiso sobrante calentar para el almuerzo. Y se suponía que la gran emoción del día sería la llegada de nuestra hija. Había prometido pasarse por casa después de terminar unos intensos ejercicios de entrenamiento para su trabajo en el ejército. No teníamos ni idea de que estábamos al borde de un enfrentamiento que trastocaría no solo nuestra paz interior, sino toda la estructura de poder de la asociación de vecinos. Antes de llegar al punto muerto, tengo que preparar el terreno. Nuestra hija se llama Marigold Storm. Así es, Marigold. Tiene 36 años, mide unos 1,75 metros, parece lo suficientemente en forma como para correr una maratón por capricho y tiene unos penetrantes ojos color avellana que pueden pasar de la risa cálida a la impasibilidad de ser instructora de ejercicios si la situación lo requiere. Durante los últimos 12 años, te ha estado entrenando. Navy SEALs en todo, desde maniobras tácticas avanzadas hasta resiliencia mental bajo estrés de combate. En resumen, es la última persona a la que querrías acorralar en una pelea. Sin embargo, por sus fotos, uno pensaría que es solo una mujer tranquila y segura de sí misma con una coleta sencilla, que podría ser maestra o gerente de oficina. Nunca ha sido de las que presumen de su pasado, solo una profesional modesta que se toma su trabajo en serio. En fin, había prometido visitarnos en nuestra casa en Sunny Pines, una urbanización suburbana a unas 3 horas de su base. Sunny Pines. ¿Acaso ese nombre no evoca la imagen de calles tranquilas con árboles y vecinos amables regando el césped al anochecer? Quizás en algún momento fue así, pero en los últimos años, la asociación de propietarios se ha convertido en una dictadura dirigida por un pequeño grupo con afán de control. En la cima, tenemos a Nancy Weber, la presidenta de la asociación, quien ha ocupado el cargo durante 8 años sin enfrentar jamás una oposición real. Luego está su mano derecha, el señor Neil Wilder, quien se autodenomina jefe de seguridad, aunque es más bien el autoproclamado policía del barrio. Durante un tiempo, soportamos su mezquina tiranía. Cosas como recibir una multa si tus rosas crecían 1 centímetro de más o si tu buzón no era exactamente del tono correcto de beige desierto. Pero nadie esperaba que le apuntaran con un arma cargada a alguien por una disputa de estacionamiento ni que se dieran cuenta de lo arraigada que estaba su corrupción. Ese día, alrededor del mediodía, vi entrar por la ventana el Jeep de Marigold. Es un robusto Jeep militar modificado con parachoques reforzados con acero, el tipo de vehículo que dice que puedo conducir por una zona de guerra si es necesario. Estaba obviamente cansada. Nos enteramos de que acababa de terminar un entrenamiento de 72 horas con sus reclutas. Así que el plan era sencillo. Estacionaría en el espacio reservado para visitantes, cerca de nuestra entrada. La ayudaríamos a descargar unas cajas. Había traído equipo para un sistema de seguridad que quería instalar en nuestra casa, ya que había habido algunos robos en la ciudad. Y luego probablemente se echaría una siesta o nos vería al día a la hora de comer. Fácil, ¿verdad? Entra arrastrando estas cajas pesadas con una fina capa de sudor en la frente. Rehena y yo la ayudamos un poco, pero es mucho lo que llevamos. Controlamos el tiempo porque las normas de la Asociación de Propietarios dicen que las visitas solo pueden permanecer en ese espacio designado durante 30 minutos o se arriesgan a una multa o incluso a que las remolquen. Pensamos, bueno, tardaremos menos de 30 minutos. Pero, como suele pasar, la vida decide complicar las cosas. Suena el teléfono de Marigold. Es una llamada urgente sobre uno de sus aspirantes SEAL que ha sufrido un grave trastorno de estrés postraumático. Se sienta en nuestro sofá, con los ojos entrecerrados por la preocupación, mientras intenta calmarlo. Podrían ser 5 minutos, podría ser media hora. Al final,
Pasan unos 25 minutos antes de que lo estabilice lo suficiente como para poder colgar la llamada. Para entonces, casi nos habíamos olvidado del jeep. Craso error, al parecer. Estábamos a punto de ir a buscar la última caja del jeep cuando alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que hizo temblar los marcos de las paredes. La abrí y allí estaba el señor Wilder, de 58 años, con un uniforme que recordaba al de un policía, pero definitivamente no oficial. Llevaba un parche de la Asociación de Propietarios en la manga, que saludaba cada mañana con una vanidad descomunal. Las primeras palabras que salían de su boca no eran «hola», ni «podemos hablar». No, es prácticamente el gritando que el jeep de mi hija lleva allí 13 minutos de más, que ya ha llamado a la grúa y que se enfrentará a una multa de $500. Tiene un bloc de citaciones en una mano, garabateando frenéticamente, y sus gafas de sol reflectantes posadas sobre una cara deformada por el desprecio permanente. Intento razonar con él. Le digo, acaba de llegar. Está agotada. Estamos descargando unas cajas. Las moverá en unos minutos. Por favor, sea razonable. No lo entiende. Balbucea sobre lo poco que respetamos las normas, lo inviables que son los estatutos de la Asociación de Propietarios, etc. Entonces Marigold se me acerca y dice educadamente algo como, «Señor, lamento mucho la hora. Recibí una llamada de emergencia sobre uno de mis aprendices que estaba en crisis. Solo necesito unos minutos más». Está agotada, pero logra ese tono tranquilo y respetuoso que usa en el ejército para tratar con sus superiores, con la esperanza de apaciguarlo. Pero no lo hace. Wilder resopla, dice que no es su problema y empieza a grabarla con el teléfono a quemarropa, alardeando de cómo está documentando su negativa a obedecer. La tensión aumenta. Rhea está de pie a pocos metros detrás de mí, con la mirada nerviosa. Casi puedo sentir cómo le sube la presión a cada segundo. Marigold intenta rematar diciendo, «Mira, no le demos más vueltas. Con gusto moveré el jeep en cuanto coma algo rápido. No he dormido nada. Acabo de pasar días en el campo». Mi padre responde, «Bueno, digamos que mis padres ya no son tan ágiles como antes, así que yo estaba haciendo el trabajo pesado». Esboza una pequeña sonrisa cansada. Wilder no le devuelve la sonrisa. En cambio, la agarra del brazo. Grave error número 1. Pasa otro segundo, y los reflejos de Marigold se activan. Se libera con un movimiento fluido y lo envía tropezando contra los rosales de Rhea. Todo el intercambio es tan rápido que apenas lo proceso. Wilder se levanta de un salto, rojo como el sol, medio cubierto de espinas de rosa, y escupe amenazas de traer policías de verdad para arrestarnos por agresión. Luego se va hecho una furia. Marigold me mira un poco aturdida, diciendo en voz baja que no pretendía hacer eso. Es pura memoria muscular de años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. 20 minutos después, todavía estábamos procesando el fiasco, medio riendo, medio preocupados, cuando vimos a Wilder regresar furioso por la entrada. Solo que ahora tenía una pistola en la mano, no enfundada, no escondida, directamente en la mano. Una Glock 19 negra apuntando a la cara de mi hija a unos 3 metros de distancia. Le gritaba que se agachara y despotricaba sobre cómo agredió a un agente de seguridad. Casi se me para el corazón. Mi esposa jadea detrás de mí, tapándose la boca con las manos. Un par de vecinos al otro lado de la calle asoman la cabeza con los ojos como platos al ver a un guardia de la Asociación de Propietarios blandiendo un arma de fuego. Detrás de Wilder van otros 2 miembros de la junta. Carl, un tímido contador, claramente atrapado en una situación que nunca quiso, y Sena, una nueva residente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Ambos miran el arma con cara de vergüenza. Marigold permanece allí, forzosamente tranquila. Ha estado en situaciones reales de vida o muerte en el extranjero entrenando a operadores especiales. Puedo ver en sus ojos que está entrando en crisis, observando el ángulo de su brazo, la tensión en su dedo índice. Le advierte que suelte el arma,
Le señala que es un delito grave. Él alardea de que él es la ley aquí. La tensión crepita como un cable de alta tensión. Entonces, con un movimiento rápido y sutil, desvía el cañón, le arrebata el arma y lo deja boca abajo en nuestro jardín en cuestión de segundos. Una confrontación violenta de verdad por una insignificante norma de estacionamiento. Veo a una vecina grabando con su teléfono desde detrás de un seto. La gente susurra, llamen a la policía. Le grito a Rehena que llame al 911. Marigold sostiene la Glock con destreza, con el cañón apuntando lejos de cualquier transeúnte, con el dedo fuera del gatillo. Wilder aúlla, acorralada bajo su rodilla, con la cara en el suelo. Carl y Senna se quedan allí petrificados. Poco después, llega una patrulla con un agente llamado Rodríguez. Ve la situación. Wilder le apuntó un arma a Marigold en la mano libre. Ella explica con calma que lo desarmó después de que la amenazara, que no es un agente legítimo, que todo este fiasco empezó por un lugar de estacionamiento. Rodríguez parece entenderlo, lleva a Wilder bajo custodia y escucha a los testigos. Respiramos aliviados, pensando que por fin se hará justicia. Pero no aplaudan porque en un par de horas, Nancy Weber, la poderosa presidenta de la Asociación de Propietarios de Ohio, aparece en la comisaría con el jefe de policía Thompson, quien aparentemente está a su sueldo. Lo siguiente que supimos fue que el oficial le quitó las esposas a Wilder, le devolvió el arma y toda la historia dio un vuelco. Thompson se encogió de hombros, diciendo que no había pruebas de que Wilder estuviera equivocado. Era su palabra contra la de él. Lo dejaron ir. En ese mismo instante, nos dimos cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Al día siguiente, recibimos una citación de emergencia para una reunión de la Asociación de Propietarios. El tema era desalojarnos de Sunny Pines, acusándonos de agredir al personal de seguridad. Afirmaban que Marigold tenía problemas mentales debido a su pasado militar. La ansiedad de mi esposa se disparó. Llevaba años lidiando con migrañas, pero ahora le llegaban a diario. Mientras tanto, decidí que ya era suficiente. Mi hija tampoco era de las que se escabullían sin hacer ruido. Llama a un viejo amigo de la universidad, un abogado de derechos civiles llamado Michael Chen. Él, indignado al oír la historia, dice, no podemos dejar que hagan esto. Obviamente, se trataba de una dictadura insignificante. ¿Pero cómo demostrarlo? Ahí es donde empieza el verdadero trabajo detectivesco. Descubrimos que la estructura de poder local está prácticamente manipulada. Engway está casada con un amigo golfista del jefe. Canalizan donaciones de campaña a la policía local. Las quejas quedan enterradas. La gente del barrio tiene demasiado miedo de hablar porque han visto a familias obligadas a desalojar con multas enormes o casas vandalizadas a escondidas. Una pareja mayor, los Rosenberg, aparentemente tenía tantas multas falsas que vendieron su casa por una miseria al hermano de Engway, quien la revendió por el triple del precio. Poco a poco, encontramos las grietas. Un vecino, George Williams, es un juez federal jubilado. Tiene una biblioteca de documentos, tras haber recopilado discretamente registros de asociaciones de propietarios durante la última década. Otra mujer, Rebecca, solía ser la tesorera de la asociación, pero renunció al ver desaparecer el dinero. Tiene libros de contabilidad que muestran contratos inflados para el equipo de seguridad de Wilder, honorarios de consultoría absurdos que van a parar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Privada de Engway. Incluso vemos partidas que indican Fondo de Seguridad Comunitaria y que se remontan a una cuenta Cel con el nombre del jefe Thompson. Así que es más que un par de matones con una pistola. Se trata de un negocio clandestino que está estafando a todo el vecindario con cientos de miles de dólares anuales financiados por las cuotas de la Asociación de Propietarios, mientras las autoridades locales hacen la vista gorda. Ese es el verdadero meollo del asunto. En cuanto empezamos a investigar, nos damos cuenta de que no solo nosotros corremos peligro. Es toda la gente de Sunny Pines.
Incluso quienes mantienen un perfil bajo porque básicamente están pagando impuestos a una red corrupta que puede arruinarlos si se pasan de la raya. Llega el día de la reunión de emergencia. Llegamos temprano, acompañados por Michael Chen. Llevamos portátiles e impresiones, además de algunos aliados del vecindario que se animaron a presentarse. Nancy está de pie frente al centro comunitario. El lugar es más bonito de lo que cabría esperar de un suburbio. Grandes pantallas de proyección, sillas de podio alineadas en filas ordenadas, el aire acondicionado a tope para combatir el calor del desierto. Nancy no pierde el tiempo. Golpea su pequeño mazo de madera y dice: esta reunión se convoca para abordar el desalojo de la familia Storm de Sunny Pines debido a actos violentos de agresión y a la negativa a cumplir con las normas de la Asociación de Propietarios. Empieza a soltar su versión de los hechos. Marigold es una militar desquiciada que atacó a su pobre agente de seguridad, el señor Wilder. Afirma que no tienen más remedio que desalojarnos por la seguridad de nuestros residentes. Estoy furiosa, pero Marigold se levanta en silencio y dice que le gustaría abordar las acusaciones según el reglamento. Nancy intenta interrumpirla, pero George Williams plantea una cuestión de orden haciendo referencia al reglamento que dice que cualquier propietario acusado debe poder hablar antes de una votación punitiva. Nueva York se ve obligada a dejarla. Así que mi hija se acerca, conecta su portátil al proyector, y con calma, empieza a mostrar una hoja de cálculo tras otra. Señala el sospechoso contrato de seguridad que está desviando $75,000 al año directamente a los bolsillos de Wilder. Muestra cómo la propia LLC de Enway recibe $100,000 en honorarios de consultoría por aparentemente ninguna consultoría. La gente entre la multitud se inclina hacia adelante, tomando fotos con sus teléfonos, murmurando asombrada. Enway se sonroja e intenta hablar por encima de Marigold, pero la multitud la acalla. Mientras tanto, Wilder está de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, fulminando con la mirada. Lleva algo que se parece aún más a un uniforme de policía que la última vez. Unos vecinos más grandes se quedan cerca de él en silencio, indicándole: intenta algo. Te retamos. Así que se queda quieto. Entonces, Marigold revela la guinda del pastel. Pagos directos al jefe de policía local del Fondo de Seguridad Comunitaria, destinados a donaciones de campaña, pero claramente para silenciar a los demás. La gente se queda boquiabierta. Algunos se tocan entre sí, obviamente recordando las veces que se quejaron a la policía por intimidación o vandalismo, solo para que les dijeran: no hay pruebas que te ayuden. Nancy empieza a rebuscar frenéticamente en su bolso, quizá para llamar a Thompson, pero la puerta se abre. Entra un agente de la ley, pero no de nuestro condado, sino del condado contiguo, además de un agente del FBI llamado Carter, si no recuerdo mal. Carter se adelanta y anuncia que hay una investigación federal en curso sobre acusaciones de fraude, malversación de fondos y corrupción vinculadas a la Asociación de Propietarios de Sunny Pines y a la policía local. Toda la sala contiene la respiración. Se dirige a Nancy y a Wilder por sus nombres, afirmando que tienen pruebas de irregularidades que se remontan a años. Nancy palidece. Wilder se queda boquiabierto, y se le ve con ganas de protestar, pero demasiado aturdido para hablar. El agente del FBI anuncia que, a la espera de una nueva investigación, los arrestarán. El lugar estalla en caos. Algunos vecinos aplauden, otros se quedan boquiabiertos y algunos sacan sus teléfonos para grabar el espectáculo. Nancy intenta levantar la sesión a golpe de mazo, pero nadie se va. Quieren que el espectáculo continúe. La siguiente hora es como una escena de una serie dramática con más vecinos acercándose al micrófono. La familia Patel describe cómo fueron multados por juguetes para niños no nativos porque sus hijos tenían un columpio de estilo indio en el jardín, que aparentemente no cumplía con las normas estéticas. A la familia Johnson le retiraron a la fuerza una rampa para sillas de ruedas por ser arquitectónicamente inconsistente. El público ruge de ira al escuchar estas historias. Mientras tanto,
El agente del FBI y la nueva presencia policial toman declaraciones. Nancy intenta escabullirse, pero el FBI la detiene. La sacan esposada. Wilder, aún balbuceando, también es esposado y conducido a una patrulla. Esta vez, los verdaderos policías no lo dejarán ir. Mi corazón late fuerte, pero en el buen sentido. Lo logramos. Realmente logramos lo imposible. La poderosa red de intimidación se está resquebrajando. En los días siguientes, las revelaciones se filtran a los medios locales. Descubrimos cuántas familias se vieron obligadas a vender sus casas por debajo del valor de mercado tras un aluvión incesante de infracciones. Los socios de Enway las compraban, les hacían pequeñas reparaciones y las revendían con enormes ganancias. Nuestro jefe de policía local es puesto en licencia administrativa y se inicia una investigación formal sobre el soborno. Todo el vecindario, antes silencioso bajo la amenaza de multas o sabotaje, respira aliviado. Es como si se hubiera acabado un reinado de terror. La gente vuelve a charlar abiertamente en las aceras, comparando historias. Nos damos cuenta de cuántos vivían con miedo a estos acosadores. Se forma una nueva junta interina de la Asociación de Propietarios, que irónicamente incluye a George Williams, el juez jubilado, además de un puñado de residentes que nunca supimos que eran abogados, contadores o activistas. Prometen reescribir los estatutos con transparencia genuina, auditorías obligatorias, límites de mandato y un sistema de debido proceso para las infracciones. Con el tiempo, la nueva junta elimina la mitad de las pequeñas reglas que Nancy había establecido solo para generar multas. Nuestras cuotas mensuales bajan significativamente tras cancelar los contratos falsos. El ambiente cambia del cumplimiento ansioso a un genuino espíritu comunitario. Las familias salen de sus cascarones. Los niños juegan en la calle. Las personas mayores ya no se esconden tras las cortinas cuando ven un uniforme. Marigold tiene que volver a la base de vez en cuando por trabajo, pero después, ayuda a formar una pequeña organización sin fines de lucro llamada Community Shield, destinada a ayudar a otros vecindarios enfrascados en batallas similares. Personas de todo el estado, y eventualmente de otros estados, se enteran del colapso de Sunny Pine. Empiezan a contactarnos con sus propias historias de asociaciones de propietarios corruptas, remolques de autos injustos, agresiones a residentes y vaciado de fondos de la asociación para beneficio personal. Nos damos cuenta de que no es solo un problema local. Hay una epidemia nacional de muchos tiranos que dirigen un caos. Así que lo compartimos todo, los procesos de documentación que usamos, cómo instalamos cámaras ocultas, cómo organizamos una presentación sorpresa de pruebas en una reunión de la asociación. La historia corre como la pólvora en las redes sociales. Algunos la llaman la rebelión del Jeep o la revuelta de Sunny Pines. Mientras tanto, Nancy enfrenta cargos de malversación de fondos y fraude. Las pruebas apuntan a unos $300,000 canalizados a sus cuentas personales durante los últimos 5 años. Wilder está acusado de hacerse pasar por un agente blandiendo un arma mortal para un asalto con arma de fuego, además de todo tipo de cargos relacionados con la extorsión por las veces que amenazó a los vecinos. Mi esposa, Rhea, por fin puede dormir sin pesadillas. Nuestro buzón ya no está vandalizado. Nuestras tuberías de agua siguen intactas. Y lo mejor de todo el vecindario se une más que nunca. La gente se da cuenta de que es posible enfrentarse a los agresores si lo hacemos juntos. Unas semanas después, organizamos una comida compartida para celebrar. Los vecinos, antes intimidados, traen tamales caseros. La señora mayor de la calle hornea un pastel. Incluso quienes solían apoyar discretamente a Nancy aparecen disculpándose, diciendo que los habían manipulado para creer que la familia Storm era la amenaza, no al revés. No les guardamos rencor. Después de todo, ellos padecían el mismo miedo aplastante que nosotros. Marigold asiste con pantalones cortos y camiseta. Ni rastro de su letal habilidad. Intercambia bromas con los vecinos, ayuda a los niños a montar un tobogán. Desde fuera,
Nadie diría que fue ella quien desarmó a un tirano armado en este mismo barrio. Sin embargo, los grandes cambios siguen su curso. Descubrimos que la agente Carter del FBI ha extendido su investigación al departamento de policía local, incluyendo al jefe corrupto que se descubrió que había aceptado sobornos durante años. El jefe finalmente dimite en desgracia. El ayuntamiento se ve obligado a reorganizar todo el departamento. Se nombra a un nuevo jefe de policía del condado vecino que promete restaurar la confianza. Es asombroso cómo un solo incidente con un jeep estacionado demasiado tiempo desencadena una reacción en cadena, revelando una red de corrupción de la que nadie se atrevió a hablar durante años. Marigold aprovecha algunos de sus fines de semana libres para finalizar la estructura de Communities Shield. Recluta a su amigo Michael Chen como líder del consejo, contrata a un pequeño equipo y crea un sitio web. Ofrecen asesoramiento legal gratuito a propietarios que lidian con juntas de propietarios abusivas, desde cómo solicitar registros financieros hasta cuándo llamar a las autoridades estatales. También enseñan una versión de las mismas técnicas de resiliencia mental que Marigold usa con los reclutas SEAL, ya que luchar contra una asociación de propietarios corrupta puede ser emocionalmente agotador, especialmente cuando tu hogar está en juego. En 6 meses, ayudan a 2 vecindarios del condado vecino a derrocar a dictadores similares, y las noticias locales la apodan una luchadora por la libertad suburbana, algo que ella no toma en serio. Ella dice, solo hago lo correcto. Los verdaderos héroes son los vecinos que superaron el miedo. En algún momento, un equipo de documentales retoma nuestra historia. Llegan con cámaras, entrevistan a todos, desde los niños que ahora pueden jugar en la calle sin temor a multas por ruido, hasta las personas mayores que les muestran montones de citaciones falsas. Entrevistan a la nueva junta de la Asociación de Propietarios, capturando el momento en que George Williams firma los nuevos estatutos que garantizan registros abiertos y elecciones democráticas. Me hablan de la NASA, y me río entre dientes, diciendo, nunca esperé enfrentarme a tanta hostilidad en mi comunidad de jubilados como la que encontré diseñando componentes aeroespaciales especializados. El documental se viraliza en línea, y gente de todo el país comenta, nuestra asociación de propietarios es igual de mala o también estamos lidiando con un tipo como Wilder. La frase hacerse el salvaje se ha popularizado en la comunidad local para describir a los tiranos de poca monta. Mientras tanto, el juicio de Engway continúa y finalmente se declara culpable de algunos cargos a cambio de una sentencia más corta. Wilder también se declara culpable, pero el juez lo condena a muerte por apuntar con un arma a un civil. Recibe varios años de prisión más una indemnización. Se dice que el jefe Thompson enfrenta cargos federales de corrupción, cuyos detalles siguen apareciendo en el periódico local durante meses. Para nosotros, la vida se normaliza. Una radiante mañana de sábado, salgo y veo a Rehena cuidando sus flores, sin miedo a que le digan que son especies no aprobadas. Nos reímos de verdad con los vecinos comparando nuevas ideas para la decoración del jardín. La nueva junta directiva anuncia una fiesta mensual en la cuadra. Vemos a padres, niños y personas mayores reunidos en la calle principal. La tensión que antes flotaba como una nube tóxica ha desaparecido. La gente pasea a sus perros sin ser espiada. Incluso veo gente trayendo adornos de jardín que reflejan su personalidad. Flamencos rosas, gnomos, campanillas de viento. Ahora es un arcoíris de individualidad. Ya no es la monótona paleta de colores uniforme impuesta por el régimen de Nueva York. De vez en cuando, tenemos una pequeña reunión en el centro comunitario remodelado donde hablamos de las próximas mejoras o de un mejor sistema de seguridad. Esta vez, uno legítimo con cámaras en la entrada para disuadir a los verdaderos delincuentes, no para recopilar material de chantaje contra los vecinos. Marigold sigue visitando el lugar cuando puede. Se enorgullece de ver la diferencia que ayudó a generar. A veces, la nueva junta bromea diciendo que quizás deberíamos ponerle su nombre a los estacionamientos para visitantes, pero ella solo pone los ojos en blanco con una sonrisa, diciendo que ya ha tenido suficiente de ese lugar para toda la vida. Por las noches,
El cielo del desierto se tiñe de rosa y naranja, y entra una brisa que me recuerda por qué elegimos retirarnos aquí. Esperábamos paz y sol, sin imaginarnos que nos enfrentaríamos a una asociación de propietarios amenazante y descontrolada. Pero si algo hemos aprendido, es que pequeñas semillas pueden convertirse en grandes revoluciones. Un solo jeep estacionado demasiado tiempo. Un soldado exhausto que no se doblegó ante la intimidación. Un padre que se negó a dejar que los abusadores lo echaran de su casa. Súmalos todos y obtienes la chispa que liberó a todo un vecindario de años de miedo. Ahora bien, si estás lidiando con tu propia asociación de propietarios despótica o con un vecino que se cree por encima de la ley, quizá quieras recordar algunas lecciones clave de Sunny Pines. Primero, reúne pruebas. Se esfuerzan por mantener todo en secreto. Segundo, con los vecinos. Solos podrían silenciarte, pero juntos son una fuerza imparable. Tercero, no dejes que el miedo te calle. Documenta todo. Habla con la gente y, si es necesario, busca ayuda externa como hicimos con Michael Chen, y finalmente, con el FBI. En esta era digital, es más fácil que nunca exponer las irregularidades. No hay razón para esconderse en las sombras mientras gente como Nancy y Wilder cobran tus cuotas para financiar sus imperios personales. Lo último que supe es que Community Shield se ha expandido más allá de las fronteras estatales. Marol dedica la mayor parte de sus horas libres a capacitar a voluntarios en resiliencia ciudadana. Bromea diciendo que enseñar a los padres de los suburbios a lidiar con miembros corruptos de la Junta puede ser tan complicado como enseñar a los EAL a manejar el combate. Pero es imparable cuando está en una misión. A veces la veo instruir a un grupo de vecinos. Quizás uno es un maestro jubilado, otro es una madre soltera, otro es un inmigrante que antes tenía demasiado miedo de hablar, y les muestra cómo registrar evidencia, a quien contactar en el gobierno si la policía local los bloquea, cómo responder con calma a la intimidación. Ella lo llama Operación Empoderamiento, y la gente se va sintiéndose mucho más alta, como si pudieran recuperar sus vecindarios. Es curioso cómo una situación que podría habernos arruinado como una pistola apuntando a la cara de mi hija condujo al desmoronamiento de un sistema corrupto. En el silencio que sigue al colapso, se puede ver a toda una comunidad alzarse un poco más. Y en casa, hemos conservado un recuerdo. El viejo aviso de infracción pegado en el refrigerador, el que decía estacionamiento no autorizado, multa de 500 pesos. Es un recordatorio de cómo la ofensa más pequeña puede revelar una conspiración monstruosa y cómo una buena lucha puede desentrañarlo todo. En las noches tranquilas, después de las comidas compartidas, los eventos de jardinería o las reuniones del centro comunitario, salgo al porche, disfruto de la cálida brisa del desierto y pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Un solo paso en falso de un matón uniformado con un ego enorme, eclipsado por alguien con la formación y la voluntad de plantar cara. Sunny Pines es ahora un lugar donde los niños pueden patinar sin ser acosados por la contaminación acústica, donde una vieja vecina puede tener su colección de estatuas de gatos en el jardín delantero sin una multa. Supongo que podríamos decir que hemos pasado página a un capítulo bastante oscuro. Y sí, todavía sigo las actualizaciones del juicio. Nancy acabó cumpliendo condena por fraude más restitución. Wilders, tras las rejas por su conducta violenta y todas esas tonterías de suplantación de identidad, además de la agresión. El exjefe de policía se enfrenta pronto a una sentencia federal. De vez en cuando recibimos llamadas de otras comunidades que lidian con historias inquietantemente similares. El consejo de Margold siempre es el mismo: unirnos. Reunir pruebas y nunca dejar que nos aíslen. Si funcionó para nosotros, puede funcionar en cualquier lugar. Somos la prueba viviente de que el verdadero poder reside en la fuerza colectiva de los vecinos que se niegan a ser intimidados. Una vez que se les resiste, la fachada de estos tiranos se derrumba rápidamente. ¿Y saben qué? Nos encanta nuestra nueva norma de estacionamiento para visitantes. Sin límite de 30 minutos. Solo un cartel que dice: estacione con cortesía. Sea consciente de los demás.
Resulta que la confianza y un poco de cortesía regulan mucho mejor un vecindario que un montón de leyes draconianas. Sé que todo esto suena a la trama de una película de Hollywood. Desde un jeep estacionado 13 minutos más de lo debido hasta un arma cargada y una investigación federal que derriba la corrupción local. Pero les digo que realmente sucedió aquí mismo, en un suburbio del desierto. Así que, si están escuchando esto, si tienen sus propias historias de un Wilder o una Nancy pisoteando su asociación de propietarios, háganme un favor y compártanlas. Porque cuanto más expongamos estas historias, menos podrán operar estas redes sospechosas en silencio. La gente de afuera podría pensar que nuestro pequeño problema es demasiado pequeño. A nadie le importará. Pero los pequeños problemas a veces esconden grandes conspiraciones. No dejes que se agraven. Ahora mismo, Maragold está en el patio trasero enseñándole a la hija adolescente de nuestro vecino algunos fundamentos de defensa personal. Los niños han estado ansiosos desde que vio el fiasco de las armas. Pero la voz tranquila de mi hija flota en la brisa mientras muestra cómo soltarse, cómo mantener la compostura, cómo pedir ayuda. Los ojos de la adolescente brillan de confianza. Sonrío, apoyada en la barandilla del porche, recordando cómo una infracción de estacionamiento nos catapultó a una lucha por el alma de nuestra comunidad. Pero salimos victoriosos porque nos negamos a dejar que el miedo nos detuviera. Permítame terminar diciendo, si ven una injusticia, incluso si se disfraza de una regla de estacionamiento tonta o una regulación del color de la pintura, no se rían. Esa regla tonta podría ser la punta de una lanza. Si se resisten, podrían desentrañar algo enorme. Y si están lidiando con esto ahora mismo, reúnan a sus vecinos, manténganse firmes y observen lo rápido que estos falsos abusadores se retiran cuando toda la comunidad se une. Así que sí, compartan sus experiencias, porque iluminar con luz propia es como se evita que las cucarachas regresen una vez que las han ahuyentado. Y así, amigos, es como un solo jeep y una hija sensata desencadenaron un ajuste de cuentas en Sunny Pines. Ahora, salgan y hagan lo mismo si alguna vez se enfrentan a sus propios tiranos. Podrían derrocar un imperio y liberar a sus vecinos en el proceso.